Bienvenido a este primer video. Hoy voy a hablarte acerca del impuesto a la renta. Si te has preguntado qué es el impuesto a la renta, cuáles son sus tasas de porcentaje del impuesto a la renta y entre otras preguntas, te invito a que puedas seguir viendo este video. Me gustaría comenzar diciendo que, según nuestro marco tributario nacional del Perú, el Estado es quien va a administrar los tributos que nosotros hemos aportado. Cuando digo nosotros, me refiero a los ciudadanos, pero también a las empresas que han aportado para que el Estado pueda financiar estos tributos a través de servicios públicos, como vendría a ser la educación, la salud, la seguridad y entre otros servicios que fomentan el desarrollo del Perú. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los tributos que están distribuidos en impuestos, en tasas y en contribuciones tienen bases y normas tributarias legales. Para ello, me gustaría que podamos conocer que tienen como base 4 decretos. El primer decreto que ellos conllevan es el decreto legislativo número 771, que es el marco del sistema tributario nacional. El decreto supremo número 179-2004-EF, Economía y Finanzas, que es la ley del impuesto a la renta y las modificatorias. Asimismo, dentro de este decreto supremo está el artículo número 1, que responde a la pregunta: ¿qué grava el impuesto a la renta? El artículo número 22, las categorías de impuesto a la renta. El artículo número 23, que son las rentas de primera categoría. El artículo número 24, las rentas de segunda categoría. El artículo número 28, rentas de tercera categoría. El artículo número 33, rentas de cuarta categoría. Y el artículo número 34, rentas de quinta categoría. También tiene el Decreto Supremo número 133-1994-EF del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta y sus modificatorias. Y por último, tiene el Decreto Supremo número 133-2013-EF, que es el Código Tributario del Perú. Nosotros, al haber conocido que tienen bases y normas tributarias, nos preguntamos, ¿qué son los tributos? Pues los tributos van a ser los pagos que hacen las personas y las empresas para el Estado, para que éste pueda fomentar y financiar los servicios públicos y de esta manera nuestro país pueda desarrollarse mejor. Es importante mencionar que estos tributos van a estar divididos en 3: impuestos, tasas y contribuciones. Más ahora les voy a hablar acerca de los impuestos. Los impuestos vienen a ser pagos que nosotros realizamos de forma obligatoria, sin necesidad de recibir un servicio directo. Este pago se da de manera directa, es decir, es un pago que nosotros no tenemos la opción de decir no, sino es un pago que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, al comprar un producto de una tienda o de una plastiquería, al recibir una factura, nosotros recibimos el valor total, el IGB y el precio total. Ese IGB se llama Impuesto General a las Ventas. Este impuesto nosotros no tenemos la opción de decir no quiero pagarlo. En sí ya lo hemos pagado cuando damos el precio total. También es importante mencionar que los impuestos están divididos en 2: impuestos directos y impuestos indirectos. Los impuestos directos van a ser impuestos que se aplican a mis ganancias, a mis ingresos, a mis bienes y a mis servicios. Esto se realiza de forma directa. ¿Qué quiero decir? Que los impuestos directos van a ser impuestos que se van a dar a lo que yo tengo ganancias, a los bienes o posesiones que yo tengo y a los servicios que yo puedo llegar a brindar.
cumpliendo con dos características principales. La característica principal es que va a ser el responsable del pago es la persona quien es dueño de los bienes y servicios y la persona también que genera estas ganancias. Asimismo, estos impuestos directos son progresivos. Es decir, si mis ganancias van a incrementar, los impuestos también van a ser más altos para mí. Ahora, dentro de los impuestos directos está precisamente el impuesto a la renta. Nosotros ya hemos conocido lo que es el impuesto, pero entonces, ¿qué es una renta? Una renta lo vamos a tener como sinónimo de ganancias. Pongamos un ejemplo. Imagina que compras un polo con 20 soles y decides venderlo a 50 soles. Lógicamente no lo vas a vender en el mismo precio porque quieres tener una ganancia. Es así que si nosotros aplicamos una fórmula, ganancias es igual a mis ingresos menos mis gastos, vamos a tener que mis ingresos son 50 soles, menos los 20 soles, yo tengo una ganancia de 30 soles. Estos 30 soles, por yo tener esa ganancia, debo pagar un impuesto a la renta. Segundo ejemplo, un trabajador independiente va a obtener ingresos por una prestación de servicios y como contraprestación va a recibir un pago. Este pago se denomina ingresos, también llamado ganancias. Estas ganancias también van a tener el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es el impuesto a la renta? Es un impuesto que se van a dar a mis ganancias, ya sea por una venta de mercadería, por una venta de un producto, también por la prestación de un servicio. Es decir, van a ser impuestos de las ganancias que yo tenga por las operaciones que yo llegue a realizar. Si soy un trabajador independiente, por los servicios que yo voy a brindar. Si soy una persona que me dedico a la compra y venta, entonces por las ventas que yo voy a realizar. Es importante mencionar que el impuesto a la renta va a tener tipos. Y en este caso tiene 3 tipos. El impuesto proveniente del capital, el impuesto proveniente del trabajo y los impuestos empresariales. El impuesto proveniente del capital va a ser la inversión de mi dinero o un bien material. Pongamos un ejemplo. Digamos que yo presto dinero a una persona y cuando esta persona me va a llegar a pagar, no me va a pagar el mismo importe, sino me va a pagar ese mismo dinero que yo le he prestado más un interés que yo habré otorgado a ello. Esos intereses se llaman ganancias de capital. Asimismo, pongamos otro ejemplo. Yo tengo un edificio en el cual tengo muchos departamentos y me gustaría alquilarlos. Cuando yo alquilo un departamento, mensualmente voy a tener un ingreso, una ganancia. Esa misma ganancia va a ser una ganancia de alquiler, es decir, va a ser una renta proveniente del capital. Entonces, si lo hemos llegado a entender mejor, una renta proveniente de capital es cuando yo invierto mi dinero, mi bien, un bien material o una edificación con el objetivo de generar ingresos. La segunda renta es proveniente del trabajo. La renta proveniente del trabajo es por el trabajo de una persona, ya sea que esta persona sea dependiente, es decir, una persona que trabaja en planilla o una persona independiente, una persona que no trabaja en planilla. Ellos al recibir o al prestar un servicio van a recibir un pago por el servicio que ellos están brindando. Este pago es el que genera renta de trabajo y también va a tener este impuesto a la renta. Como tercer tipo, tenemos las rentas empresariales. Las rentas empresariales va a ser una combinación de los dos tipos de rentas anteriores. Las rentas empresariales se basan en la inversión de mi dinero, de un bien, de mi capital,
más la aplicación de un trabajo. Es decir, pongamos un ejemplo que nosotros queremos abrir una cafetería. Nosotros vamos a invertir un dinero para comprar los utensilios, las mesas, las sillas y todos los activos fijos que vamos a necesitar. Más también nosotros vamos a tener que invertir en el alquiler. Sin embargo, la cafetería por sí sola no se va a funcionar. Tiene que tener a trabajadores. Entonces es allí en donde yo voy a contratar a trabajadores para que ellos puedan atender mi cafetería y así esta cafetería pueda estar en funcionamiento. Entonces, las rentas empresariales es la combinación de la inversión de mi dinero más el servicio de los trabajadores. Teniendo esa unión, se genera una renta empresarial. También es importante que el impuesto a la renta va a tener 5 categorías de renta. La primera categoría es cuando se da alquileres por bienes muebles e inmuebles. Cuando hablo de bienes muebles, me refiero a aquellos que pueden trasladarse. Por ejemplo, un auto, una moto u otro bien. Cuando hablo de bienes inmuebles, me refiero a bienes que no pueden ser trasladados. Por ejemplo, una casa, un terreno, una edificación, un edificio. La renta de segunda categoría va a ser el impuesto a las ganancias por la inversión de dinero que yo doy. Como es en el caso del préstamo. Cuando yo doy un préstamo, voy a recibir las ganancias más también los intereses. Es importante mencionar que la renta de primera categoría y de segunda categoría pertenecen al primer tipo de renta, es decir, rentas provenientes del capital. La renta de tercera categoría es el tipo de renta empresarial, es decir, son aquellas empresas a las que se dedican a la compra y venta. Son empresas comerciales, empresas industriales u otros tipos de empresa, las cuales van a tener esta combinación, inversión de dinero y el servicio de trabajadores. La renta de cuarta categoría van a ser las ganancias del trabajo de un trabajador independiente. Puede ser un profesional, un técnico, un oficio o de arte. Por lo general son trabajadores independientes y estos precisamente son los que llegan a emitir los recibos por honorarios. La renta de quinta categoría van a ser las ganancias de un trabajador, pero de forma dependiente. Son aquellos en los que sí trabajan en una planilla de una empresa, es decir, tienen horarios de trabajo, tienen fechas de trabajo, pero también tienen otras reglas que cumplir por trabajar en planilla. Me gustaría mencionar que las rentas no solo van a tener tipos, no solo van a tener categorías. De hecho, las rentas se expresan en porcentajes. Estos porcentajes son denominados como tasas, pero estas tasas se van a dar de acuerdo a los ingresos que la empresa conlleva. Es decir, para la renta de primera categoría va a tener un impuesto a la renta o una tasa del 5%. Para la renta de segunda categoría también va a tener una tasa del 5%. La renta de tercera categoría va a depender en qué régimen tributario se encuentra. Es decir, para las rentas de empresas comerciales o empresas o rentas empresariales va a depender de acuerdo a qué régimen tributario se encuentra el monto o tasa de porcentaje que ellos van a llegar a pagar. Para las rentas de cuarta categoría es del 8% al 30%. Y para la quinta categoría son tasas de 8% al 30%. Ambas tasas, tanto la renta de cuarta y de quinta categoría, es decir, trabajadores independientes y dependientes, van a tener tasas progresivas. Es decir, si sus ingresos van a ser mucho mayores, sus porcentajes o las tasas van a incrementarse también. Acerca de
las tasas de la renta de tercera categoría, los regímenes tributarios actualmente en nuestro país son 4. Y antes de mencionarlos, quiero que podamos comprender que una persona natural no es lo mismo a una persona jurídica. Una persona natural es aquella que tiene un DNI y por lo general no tiene un negocio. Mientras que una persona jurídica es una persona que ha sido inscrita en registros públicos y por ende conlleva un RUC, o sea, un régimen único de contribuyentes que por lo general empieza con el número 20. Mientras que una persona natural con negocio es una persona natural, sí, pero que conlleva un negocio y su RUC empieza con 10. Para las personas naturales con negocio, existe el régimen único simplificado, donde no se necesita muchos documentos. En sí, podríamos decir que es uno de los regímenes más simplificados o más fáciles de poder realizar. Y sus tasas de porcentaje que ellos van a tener que llegar a pagar va a ser, si sus ingresos son hasta 5,000 soles, van a pagar anualmente 20 soles. Pero si sus ingresos son de 5,000 hasta 8,000 soles, van a pagar 50 soles. Mientras que para el régimen especial de renta, para el régimen MIPE tributario y para el régimen general, solo se aplica para aquellas personas que son jurídicas. En pocas palabras, son personas inscritas en registros públicos que tienen un RUC y se dedican a el comercio o a una empresa. Para el régimen especial de renta, su pago o tasa mensual es del 1.5%. Para el régimen MIPE tributario, va a depender de acuerdo a sus ingresos. Anualmente, si sus ingresos no superan las 15 UITs, van a pagar el 10%. Pero si sus ingresos son mayores a las 15 UITs, van a pagar el 29.5%. También ellos van a tener los pagos a cuenta, es decir, mensualmente van a pagar una tasa del 1%. Y por último, el régimen general. El régimen general también va a depender a sus ganancias anuales, pero por lo general anualmente llegan a pagar el 29.5% como tasa de renta. Y también mensualmente puede llegar a pagar el 1.5% o el coeficiente. Habiendo entendido qué es el impuesto a la renta, cuáles son sus tipos, sus categorías, las tasas, los regímenes a los cuales se aplica el impuesto a la renta, me gustaría que podamos tener un resumen, teniendo en cuenta que el impuesto a la renta es un impuesto que va a ser aplicable a las ganancias que yo obtengo, a mis bienes que yo poseo y a los servicios que puedo llegar a ofrecer, teniendo dos tipos de aplicación, ya sea de acuerdo a qué tipo de categoría me encuentro o en qué régimen tributario estoy. Gracias por haber prestado atención a este video. Espero que haya sido de gran ayuda. Nos vemos en otro video. Adiós.